Unidad número 11. Morfometría de cuencas hidrográficas, parte 1. En esta unidad vamos a comenzar a calcular parámetros morfométricos con los datos de entrada que hemos obtenido. Pero primero vamos a ajustar esos datos de entrada. Para ello voy a volver a realizar algunos cálculos, la determinación de la subcuenca, pero solamente dentro del área de nuestra cuenca principal, debido a que lo hicimos dentro de toda la extensión. Pero lo vamos a hacer en saga, debido a que me permite un mejor trabajo. Luego, definiremos nuestros parámetros de entrada para la mayoría de los análisis morfométricos, como son el cauce principal y la salida de la cuenca, porque ya hemos definido el polígono que define la cuenca. Comenzaremos a extraer parámetros morfométricos, los básicos como el área, el perímetro de la cuenca y la longitud del cauce principal. Luego nos dedicaremos a otras variables de gran importancia para poder determinar todos los demás parámetros, como son la longitud axial o longitud de la cuenca y el ancho de la cuenca. Aquí discutiremos diversas versiones que existen con los diferentes autores. Luego determinaremos diferentes factores de forma que comentamos en las unidades anteriores y finalmente comenzaremos a determinar parámetros de la red de corrientes, como es la red de corriente de Stratler, que ya lo hemos hecho durante el avance del curso. Tema 11.1. Parámetros morfométricos asociados a la forma. Antes de calcular los parámetros morfométricos tenemos que tener bien definidos nuestros parámetros de entrada. ¿Cuáles van a ser esos datos de entrada? La cuenca hidrográfica como polígono y también preferiblemente como representación raster. Esto no debería ser problema porque ya lo hemos generado y lo podemos volver a generar sin problema. Conociendo por supuesto nuestra salida de la cuenca, que debemos tenerla como punto, no es necesaria tenerla como raster. Y el cauce principal también es un parámetro de entrada, como es la línea, y por supuesto la red hidrográfica asociada, que la tenemos extensa, que ya la hemos generado. Pero debemos definir de esta red hidrográfica extensa cuál es nuestro cauce principal, y probablemente necesitaríamos llevarla a formato raster más adelante. Acá tenemos la tabla, resumen con los parámetros morfométricos que vimos anteriormente. Se encuentran los parámetros morfométricos y una interpretación de una serie de criterios. Esto es según Londoño, Carlos Londoño en el 2001, en cuanto a las bases conceptuales, la caracterización de cuenca. Entonces tenemos el área de la cuenca, que la mediremos directamente, el perímetro y la longitud del cauce principal va a ser medición directa, pero tenemos que definirlo. Y aquí el criterio, que a mayor área, mayor potencial de crecida, mayor perímetro, mayor potencial de crecida, mayor longitud, mayor potencial de crecida. Sin embargo, algunos de estos parámetros esto no puede interpretarse de forma directa, porque esto es muy relativo, ¿no? Área con relación a qué, pues si podemos tener una cuenca de un área grande, pero que tenga una forma alargada, por lo tanto su potencial de crecida va a ser bajo. Entonces, comparativa con otra cuenca, si tiene mayor superficie, pues pudiera ser que tenga más potencial de crecida. Estos parámetros, por lo menos los básicos, no se pueden analizar por sí solos. Por lo menos una longitud grande, podríamos hablar de un mayor potencial de crecida, pero es dependiente, porque esto está infiriendo de que hay muchas lluvias, pero si el trazado es largo, entonces va a haber una mayor atenuación. Entonces, estos parámetros son relativos, mientras que los factores de forma sí ya van relacionando varios parámetros y sí los podemos evaluar. Si dicho parámetro realmente refleja las condiciones de nuestra cuenca, veremos formas de evaluarlo. Si podemos evaluarlo de forma más directa y decir, por ejemplo, que un ancho de cuenca alto sí es un mayor potencial de crecida. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que, por ejemplo, un ancho de cuenca alto quiere decir que su área es mucho más grande que la relación con su longitud de cuenca o longitud axial y por lo tanto tiene una forma más redondeada y eso en teoría es un mayor potencial de crecida. Entonces, con los factores de forma sí podemos hacer estas interpretaciones. Aquí tenemos los diferentes factores de forma que vamos a calcular y con los criterios de interpretación. Entonces estaremos volviendo a esta tabla repetidamente. Entonces, vamos a continuar entonces a proceder primero a ajustar nuestros datos de entrada.